El Ánfora. Rumbo a las elecciones generales. Le agradecemos a Jorge Richter, él es candidato a la vicepresidencia por el Movimiento de de Renovación Nacional. Y bueno, pues vamos a hablar con él sobre precisamente las proyecciones de la sigla que están liderando junto a Eva Copa. Jorge, bienvenido. Gracias por aceptar la invitación de Herbol. ¿Cómo está, Inés? Un gusto para mí poder estar acá en Herbol. Un saludo, por supuesto, con mucho afecto para todo el país. Muchísimas gracias, muy gentil. Bueno, Jorge, vamos de lleno a nuestra conversación. Le voy a pedir brevedad en las respuestas porque tenemos poquito tiempo. Antes de las 10 tenemos que irnos a las noticias de la hora. Así es que comienzo. Las encuestas últimas le han dado a Morena el 0.6% en las encuestas. ¿Cómo ve usted este resultado? ¿Cree que van a poder remontarlo? ¿Hay tiempo para hacerlo? ¿Qué estrategias tienen para, en todo caso, subir esto que las encuestas reflejan? Sin lugar a dudas, los resultados no son auspiciosos. Nosotros entendemos que esto es producto de que Morena, por diversas circunstancias, no ha podido iniciar su campaña electoral. Hay un desorden extendido a todas las fuerzas del progresismo en el país. Hay muchas presiones de un lado y del otro también para abrir las listas, para poder formar un bloque de unidad en todo el frente de izquierda. Y, por supuesto, esto genera un desorden interno, una dispersión de fuerzas que afectan el inicio de la campaña en los términos como los que uno imagina. No es extraño que esto también está sucediendo en otras tiendas, posiblemente con menor fuerza. Hemos perdido audio. A ver, Jorge, no sé si podemos retomarlo. Continúe, por favor, a ver si lo oímos. Bueno, se nos fue Jorge Richter de la sala de Zoom, pero parece que ya está retornando. Así es que vamos a darle el espacio para que continúe con la idea que estaba desarrollando. Ahora sí. Jorge, ahora sí. Ya lo escuchamos. Inés, disculpe, no se preocupe. Un tema técnico seguro. Sí. De conexión. Entonces le señalaba que este desorden está en todas las tiendas del progresismo, pero con mayor énfasis se produce en Morena, porque sobre esta sigla, sobre Eva Copa, están la mayor cantidad de presiones para que pueda abrir las listas, para que pueda formar un frente, para que considere su candidatura, etcétera. Entonces, esto es lo que está entorpeciendo el desarrollo de la campaña y no hemos tenido la posibilidad de avanzar como se hubiese imaginado. Entonces no están logrando llenar las listas, por lo que le entiendo. No es llenar las listas. Llenar las listas es un trámite medianamente rápido que se puede hacer. Son los nombres de las listas porque hay presiones de varios espectros institucionales, políticos, partidarios, de actores políticos que quieren tener presencia en Morena. Usted ha escuchado. Hay gente que incluso se ha dado a la tarea de hablar de que existirían supuestos acuerdos entre el expresidente con la jefa de Morena, etcétera. Cosas que no son reales, pero que están todo el tiempo presionando para que se puedan incorporar en las listas de Morena. Todo esto distrae esfuerzos, distrae tiempo y, por supuesto, perturba la campaña. A propósito de lo que dice usted, Iván Lima, que es el jefe de campaña, dijo que no se dialoga con Evo Morales, por supuesto, pero que con el sector evista sí. ¿Qué significa esto, Jorge? ¿Qué implicancias tiene? En los alcances que lo ha explicado el doctor Lima, ¿no? En los alcances que lo ha explicado el doctor Lima. Yo le repito esto, hay sí presiones
Inés, para que se pueda tomar gente de otras estructuras políticas, así como unos presionan para que gente vinculada al expresidente pueda ingresar en las listas, otros hacen el mismo esfuerzo de presión en sentido inverso, para que aquello no se produzca. Y allí la anormalidad o la intranquilidad es lo que genera imposibilidades de que se pueda avanzar en una campaña donde lo importante es conversar con la gente y no estar conteniendo estos influjos de un lado y del otro. Claro, entiendo la presión. Precisamente con el sector evista, porque claro, haya una corriente de opinión cada vez más adversa respecto de esta corriente política y bueno, pues no sé, ahí usted nos contará detalles de la presión. Es decir, usted estaría diciendo en todo caso que el sector evista, algunos dirigentes del sector evista tienen la intención y están presionando, acercándose a Morena para lograr una alianza, para insertar sus nombres en las listas. Usted lo escucha eso públicamente, Inés, públicamente de parte de ellos, esto es así, pero también están los otros sectores que hacen todos los esfuerzos para que esto no se produzca. Entonces distraen, como le digo, mucho esfuerzo, distraen la concentración del objetivo, que es poder llevar adelante la conversación con la población, las propuestas electorales, etcétera. Pero esto, por supuesto que sí se da, se genera y es uno de los elementos centrales por los cuales la campaña no logra traccionar. Tres figuras aparecen en Morena, Iván Lima, usted y por supuesto Eva Copa, los tres líderes principales, diría yo, de este partido político. ¿Tienen una misma mirada o hay alguien que está interesado o abierto a la posibilidad de dialogar con el sector evista? No hay miradas uniformes en ningún lugar, Inés. Nunca hay miradas uniformes. La gente siempre tiene con diversos matices, si usted quiere, tiene también distintos criterios, formas de pensar, de diseñar su imaginario electoral también. Esto ocurre, pero conversamos mucho, dialogamos mucho, intentamos resolver esto siempre por la vía del cruce de ideas, de criterios para tener la mejor opción. Yo no podría negarle bajo ninguna circunstancia que lo que esas encuestas han señalado no encuentra en esto que estamos conversando con usted el principal obstáculo. Sin lugar a dudas que se encuentra aquí el principal obstáculo. Hay un expresidente que tiene sí un deseo público, manifiesto, de poder tener presencia electoral y encuentra hoy en día en Morena la posibilidad de que ese deseo que él tiene se pudiese materializar, ejerce toda la presión pública que conocemos, esto no es oculto, pero en el otro lado, a manera de contrapeso, también están aquellos que lo enfrentan y que en el orden político, en el orden institucional, manifiestan la preocupación de que esa base social no quede suelta por el bien de la salud democrática del país, pero también manifiestan su ánimo de contención a la figura del expresidente. Entonces usted va a comprender que siendo esto política de todos los días, algo muy intenso, está generando una imposibilidad de que Morena pueda desempeñar su candidatura o su campaña electoral en términos normales. Jorge, le agradezco mucho por la espera. Decía usted antes de la pausa que hay muchos factores de presión que no han permitido iniciar la campaña pues como probablemente lo habían planeado. ¿En qué medida contribuye que Eva Copa esté todavía en la gestión de la alcaldía del Alto para que la campaña no arranque y no se acabe de configurar? Porque claro, estar en el ejercicio de la gestión es demandante y asumo que eso le quita tiempo para tener reuniones, analizar pues estas propuestas, deseos de unos y otros para formar parte
de esto que probablemente va a ser una alianza, ¿no? Porque no hay en las listas o sí, en las listas de candidatos precisamente militantes, porque es una fuerza muy nueva. Lo primero, Inés, no es un inconveniente el que Eva todavía esté en funciones Ujú. en la alcaldía. Ella misma lo ha señalado hace pocos días atrás, que su intención es pedir licencia para abocarse de pleno en este mes que resta de tiempo electoral. Ese es un camino que ella va a seguir, lo ha mencionado ella misma, ¿no? Lo otro, por supuesto que siendo un partido, una estructura política nueva, sin lugar a dudas, esto se refleja en las dificultades que puede tener usted para estructurar esas listas a nivel nacional. Pero no diría yo que ese es el inconveniente mayor. Las presiones de los actores políticos. Morena está, como podríamos decir, en el medio de un fuego cruzado de la crisis de lo social popular en el país. Por supuesto que Morena también es una parte del progresismo en Bolivia, que tuvo su génesis primera en lo que fue el bloque social popular en el país. Y en ese fuego cruzado, claro, las presiones no son menores, se sienten, tienen su reflejo y tienen una incidencia directa en el accionar electoral. Hay presiones también por parte de esta alianza que ha conformado Andrónico Rodríguez. ¿Tienen acercamientos con ellos? Porque claro, son parte, usted lo ha dicho, de este bloque popular. Mire, yo el día de ayer pensaba, le comento esto, Inés, el día Ujú. de ayer pensaba y decía, bueno, las siguientes, seguramente entrevistas que vienen, no lo digo por usted, las siguientes entrevistas que vienen van a hablar mucho sobre este tema de las encuestas, van a hablar también respecto de las presiones de los unos y de los otros, de esa suerte de alianzas que todos creen ver, pero que usted ha visto nadie se consolidan. El día de ayer un reconocido periodista en Santa Cruz mencionaba y hacía una alusión indirecta de que Morena en las siguientes horas bajaba su candidatura y podía, hasta señalaba allí en término jocoso de que podía hasta apostar de que esto hacia las 7 de la noche ya se estaba consolidando. Hoy día esa publicación ya no está porque tampoco ha sucedido aquello. La especulación allí es grande. ¿Y sabe qué pasa, Inés? Que dejamos de hablar del país, dejamos de hablar de las propuestas. En este momento, cuando no tenemos combustible, cuando no tenemos ni diésel ni gasolinas, y las filas y las colas son verdaderamente angustiantes en la ciudad de La Paz, por ejemplo, no tenemos el espacio para hablar sobre las propuestas que nosotros tenemos. Yo considero allí, sin temor a equivocarme, que tenemos la mejor propuesta para resolver este tema. Y sin embargo, después se escucha comentar, analistas, etcétera, gente de opinión en el país, de que los partidos no tienen propuestas. ¿Por qué? Porque nos perdemos en lo intrascendente. Lo intrascendente es ir mirándole la vida interna a cada tienda política y no reparamos en lo que el país necesita. Esa es mi preocupación, esa es mi expresión de preocupación, Inés, en este momento. Y se lo entiendo perfectamente, Jorge. Evidentemente, a veces vamos por las dinámicas internas y los juegos políticos. Lamentablemente también esas son las dinámicas que imponen los protagonistas políticos y Sí, eso sin duda, sin hace duda. una presión sobre la agenda mediática. Vamos a lo sustancial. Herbol ha organizado un espacio en el que los candidatos y las candidatas tienen la posibilidad de desplegar sus propuestas en un programa que dura 2 horas. Y ese es un espacio que llega a todo el país. Lo digo como descargo también, porque si bien la coyuntura nos obliga a tratar estos temas, estamos generando, y creo que no solo el Herbol, sino otros medios de comunicación, espacios en los que precisamente tienen la posibilidad de expresar, de explicar sus propuestas políticas. Y bueno, yo voy a hacerle una última pregunta de coyuntura y después quizás sí nos damos la posibilidad, si usted tiene el tiempo, de dialogar sobre estas propuestas que indudablemente son fundamentales y sobre las cuales tiene que decidir finalmente el elector. Porque es así, la gente se inclina
incluso por la pinta del candidato y no por lo que está proponiendo. Es parte de este juego en el que estamos metidos. Bueno, Jorge, la última pregunta de coyuntura, como lo había comprometido. ¿Están considerando la posibilidad de porque se cortó un poco. Sí. Adelante. Permítame Le solo escucho. dos palabras, Inés. Sí, claro. No es, por favor, una expresión hacia la radio. Es una expresión en general que Sí, la he sí. tratado de manifestar en distintos espacios. Fíjese usted que los foros mayores o los debates televisados mayores también se restringen únicamente a unos cuantos candidatos. Hay Mm. instituciones que están convocando a muy pocos candidatos y no permiten que el conjunto de quienes están habilitados para su postulación puedan acceder a también expresar su voz, expresar su criterio, expresar su propuesta. Es una conducta poco democrática porque en cualquier otro país los debates televisados tienen al conjunto de los postulantes, a todos. Ya después la segunda vuelta o en un espacio donde en función de lo que se prevé como resultado se puede reducir a quienes tienen mayores posibilidades, pero el hecho democrático es siempre pedirles a todos. Yo sí tengo que reconocer, hace unos días atrás he estado también en un espacio respecto de la educación que se difunde por Radio Herbol, que tiene el auspicio Radio Herbol, y he tenido la posibilidad allí de exponer nuestra visión respecto de cómo construiremos políticas sectoriales, públicas, de Estado, en el tema fundamentalmente de la educación. Pero mi reflexión es hacia el país. Jorge, tenemos escasos 10 minutos, imposible desplegar toda la propuesta que tienen ustedes. Yo voy a hacer una pregunta muy estructural. En el país hay una tendencia a destruir lo que hace el otro para empezar todo de cero y además no encuentro en los gobiernos pasados que hayan tenido una mirada de largo plazo para el país, un proyecto de país que es necesariamente una mirada de largo plazo. Morena la tiene. Sí, Inés, y fíjese usted, acá lo importante, aprovechando el tiempo al máximo, lo importante es poder diseñar políticas públicas, políticas sectoriales y políticas de Estado. ¿Cómo se construyen estas políticas? Sobre todo en aquellos sectores, llámese la agroindustria, llámese la educación, la salud, cooperativismo, minería, los sectores vinculados a la producción y extracción de oro, por ejemplo. ¿Cómo se construyen estas políticas donde se tienen una infinidad de actores con criterios distintos y diversos? Por ejemplo, en el oriente de nuestro país se habla de la necesidad de poder utilizar transgénicos para mejorar la producción, pero en el occidente el criterio es más de producciones orgánicas, esto es distinto. Entonces allí, ¿quién tiene la razón? ¿El uno o el otro? ¿El sector del oriente o el sector del occidente? ¿Cómo nos colocamos de acuerdo para ello? Así como esto, pues lo mismo ocurre en el tema minería. Así como esto, ocurre lo propio en el tema de salud, en el tema de la educación. Las cajas de salud, por ejemplo, deben ser administradas hoy en día sectorialmente o la salud debe ser una salud descentralizada, propia de la iniciativa de las regiones o una salud centralizada. Esto tiene una diversidad de criterios. Si llega un gobierno con una mirada subjetiva, con un sesgo hasta de pensamiento e ideología, pues allí se logran todavía distorsionar aún más las temáticas y llegar a un acuerdo es mucho más difícil. Entonces, construcción de políticas de Estado, políticas sectoriales a través de la conformación de espacios de diálogo, de discusión profunda y de acuerdo de consensos, para que entre todos, determinadas áreas del Estado, podamos definir esas políticas de Estado sectoriales y públicas para que tengan una vigencia de 20 años en nuestro país, de 25 años, que sean verdaderamente políticas de Estado. Usted siempre ha escuchado, Inés, decir que los chilenos en tema de materia de política exterior, ellos son inamovibles porque ya han construido una política de Estado. Bueno, ¿cómo se construyen estas políticas? A través de el diálogo, la discusión profunda y la estructuración de consensos, con la participación de todos. Y en ello, Morena lo que propone es un gobierno, dada la crisis, la complejidad y la profundidad que tiene la misma, un gobierno de unidad nacional
a ser convocado inmediatamente el día 9 de noviembre. Un gobierno donde participen los sectores legislativos, los sectores políticos, la sociedad boliviana organizada, las organizaciones sociales, el sector empresarial, el sector productivo, el sector industrial, las regiones, por supuesto, y el gobierno nacional, para definir la agenda de atenciones prioritarias que por encima de la mirada política van a ser atendidas por el gobierno con el aporte y el concurso de todos. Esto es lo fundamental y esto es lo primero que hay que trabajar en el país para tener estabilidad y gobernabilidad y después, por supuesto, el escenario para poder, en función de esa estabilidad, resolver los problemas del país. ¿Cómo se hace para evitar lo que nos ha sucedido ya? Que estas reuniones de consenso se conviertan en cuoteos y en corrupción, en definitiva. Ha pasado con las organizaciones sociales, lamentablemente, con organizaciones indígenas. ¿Cómo hacer para evitar eso, Jorge? Porque no hemos tenido nunca en el último tiempo diálogos de unidad nacional. No hemos tenido esto. No se ha convocado a la estructuración de un diálogo macro, mayor, grande, que congregue a todo el conjunto de nuestra sociedad. Lo que hemos tenido son reuniones sectoriales, y reuniones sectoriales, llámese en algunos casos con empresarios privados, con sectores sociales, con organizaciones sociales, pero que no están tomando el criterio del otro. Mi experiencia personal, el haber estado en el Estado durante todo el tiempo de alrededor de casi 4 años, Inés, lo que muestra es de que no se construyen las políticas públicas en función de diálogos, en función de discusiones y de búsqueda de consensos. Se intentan imponer en virtud de ¿qué? En virtud de conveniencia política, de miradas políticas, de tener y contar con apoyos y base social, y que por supuesto esto es absolutamente distinto de una política de Estado. Una política de Estado se construye a partir, en una sociedad tan polarizada y confrontada como la nuestra, se construye a partir de ¿qué? A partir de tener representados a todos los sectores de la sociedad en una mesa para decir, esto es lo mínimo que los bolivianos tenemos que cuidar y preservar, y es lo que vamos a apuntalar como una prioridad y una tarea nuestra, de todos los bolivianos, muy por encima de la cuestión política. Allí la corrupción, allí el reparto de espacios, de pegas, va a quedar absolutamente fuera, absolutamente fuera. La experiencia me señala esto, y la experiencia me muestra que mientras está ausente esta iniciativa y esta vocación de poder estructurar acuerdos nacionales, pues los países terminan deteriorando sus posibilidades de crecimiento, ralentizando su reactivación económica y, por supuesto, dañando también la coexistencia pacífica de la sociedad boliviana. En una mirada contrapuesta, ¿quién tiene la razón? El del oriente, el del occidente, el de la izquierda, el de la derecha. Ya no tenemos tiempo de confrontarnos. Tenemos que usar ese tiempo, ¿para qué? Para poder dialogar, discutir en profundidad y construir políticas. Bien, Jorge, última pregunta. ¿Por qué no podemos ser como Finlandia en educación? ¿Por qué tenemos una educación tan pésima que nos da resultados prácticamente nulos? Soy muy pesimista con la educación. Esta es una opinión personal. Desde mi perspectiva, y lo decía alguien célebre, hay que salvar a Bolivia de la escuela. Porque, Inés, es cierto, nuestras posibilidades están estancadas en dos hechos. Primero, la calidad de la educación no es buena, es verdaderamente cuestionable. Hay que trabajar en la calidad. Y si trabajamos en la calidad, pues tenemos que cambiar también los modelos pedagógicos. Esto es fundamental. Pero la organización de toda la estructura del sistema educativo en nuestro país está fuertemente corporativizado, está politizado y se ha convertido en espacios de refugio para dirigentes, para maestros también que quieren encontrar un empleo vitalicio allí, y para unas estructuras que se defienden de lo político con su capacidad de movilización. Entonces, esto es lo que hay que modificar. ¿Cómo se logra aquello? Por supuesto, en la misma línea de la construcción de políticas públicas y de políticas de Estado. La educación tiene que ser una política de Estado.
Si no se resuelve la organización de forma correcta, la calidad de la educación también va a estar en cuestión e imposibilitada de mejorar. Para ello nosotros planteamos algo que se denomina ingeniería política. La ingeniería política, Inés, no es otra cosa más que consultarle y pedirle el criterio a los bolivianos en un referéndum largo. Cuando decimos un referéndum largo, estamos hablando de una consulta muy ampliada de diversos temas, lo institucional, lo económico, lo político, las transformaciones y las reformas del Estado, donde la educación junto con la salud, junto con las instituciones de nuestro país y algunas otras, será un pilar central en la consulta. A partir de esa consulta, el trabajo ya de implementación, de reforma de la organización del sistema educativo y después de los contenidos va a ser un mandato exclusivo, vinculante del pueblo de Bolivia a través de este referéndum que va a pedir que se pueda reconstruir, rehacer y resignificar todo el sistema educativo. Si organizamos bien, pues entonces podemos apuntar a la calidad de la educación. El presupuesto no es un óbice hoy en día. Tenemos un presupuesto que ronda el 10% del Producto Interno Bruto, pero está mal administrado, Inés. Y esa mala administración está haciendo de que el presupuesto tenga más una mirada salarial y una mirada de infraestructura antes que de calidad de la educación y preocupación por nuestros niños, niñas, jóvenes, jovencitas. Gracias, Jorge. Muy brevemente ha desplegado algunas de sus propuestas. Para cerrar, y Apita, ¿están considerando la posibilidad de retirarse de la contienda electoral o van a dar batalla? Hoy no se tiene considerado aquello. Creemos que es importante el espacio donde los bolivianos puedan escuchar una propuesta y una mirada diferente de cómo reconducir el país, de cómo administrarlo, y esto es más importante que las especulaciones de algunos sectores y de las presiones que también fuerzas políticas o institucionales están ejerciendo en el país. Yo le agradezco el espacio, Inés, y por supuesto cuando usted quiera para desglosar algunos temas de lo que creemos que podría transformar a Bolivia, como por ejemplo la propuesta para tener divisas y tener también combustible de forma rápida y expedita. Bien, eso es lo urgente, pero lo importante también cuenta. Jorge, le agradezco mucho por el espacio, ha sido un gusto conversar con usted. Y bueno, como ha dicho Jorge Richter, Herbol también le está dedicando un espacio exclusivo al tema educativo, porque para nosotros ese es un tema central. En alianza con la campaña boliviana por el derecho a la educación, estamos organizando este espacio. Usted va a escuchar las propuestas de los candidatos en materia educativa a partir del lunes 21 de julio. Con varios de ellos se ha grabado porque las agendas de todos ellos son muy intensas y nos han brindado espacios para grabar. Así es que va a tener usted este espacio. Vamos a hacer una entrevista a propósito de este tema y bueno, ya sabe, desde el 21 de julio a las 9 de la mañana usted va a escuchar estas propuestas. Jorge, un gusto tenerlo en Herbol, que le vaya muy bien. No, el gusto y el honor siempre es mío, le deseo todo lo mejor y un abrazo con afecto para todas las bolivianas y los bolivianos. Muchas gracias.